Rebelión en la granja, por George Orwell. Capítulo 4. A finales del verano, la noticia de lo que había sucedido en la granja animal se había extendido por medio condado. Todos los días, Bola de Nieve y Napoleón enviaban bandadas de palomas con instrucciones de mezclarse con los animales de las granjas vecinas, contarles la historia de la rebelión y enseñarles la melodía de bestias de Inglaterra. La mayor parte de este tiempo, el señor Jones lo había pasado sentado en la taberna del León Rojo en Willingdon, quejándose a cualquiera que quisiera escucharlo de la monstruosa injusticia que había sufrido al ser expulsado de su propiedad por una banda de animales inútiles. Los demás granjeros simpatizaban en principio, pero al principio no le prestaron mucha ayuda. En el fondo, cada uno de ellos se preguntaba en secreto si no podría de algún modo aprovechar la desgracia de Jones en su propio beneficio. Era una suerte que los propietarios de las dos granjas que lindaban con la granja animal estuvieran permanentemente en malos términos. Una de ellas, que se llamaba Bosque Fox, era una granja grande, descuidada y anticuada, muy invadida por el bosque, con todos sus pastos agotados y sus setos en condiciones vergonzosas. Su propietario, el señor Pilkington, era un caballero granjero despreocupado que pasaba la mayor parte de su tiempo pescando o cazando según la estación. La otra granja, que se llamaba Campo Apretado, era más pequeña y estaba mejor cuidada. Su propietario era el señor Frederick, un hombre duro y astuto, perpetuamente envuelto en juicios y con fama de ser un negociador implacable. Estos dos se disgustaban tanto mutuamente que les resultaba difícil llegar a ningún acuerdo, incluso en defensa de sus propios intereses. Sin embargo, ambos estaban profundamente asustados por la rebelión en la granja animal y muy ansiosos por evitar que sus propios animales supieran demasiado sobre ella. Al principio, fingieron reírse con desprecio de la idea de que los animales pudieran gestionar una granja por sí mismos. Todo el asunto terminaría en 15 días, decían. Hicieron correr que los animales de la Granja Manor insistían en llamarla Granja Manor. No toleraban el nombre Granja Animal. Estaban peleándose perpetuamente entre sí y también muriendo rápidamente de hambre. Cuando pasó el tiempo, y los animales evidentemente no habían muerto de hambre, Frederick y Pilkington cambiaron de tono y empezaron a hablar de la terrible maldad que ahora florecía en la granja animal. Se difundió que los animales de allí practicaban el canibalismo, se torturaban unos a otros con herraduras al rojo vivo y tenían a sus hembras en común. Esto era lo que resultaba de rebelarse contra las leyes de la naturaleza, decían Frederick y Pilkington. Sin embargo, estas historias nunca fueron completamente creídas. Los rumores de una granja maravillosa, donde los seres humanos habían sido expulsados y los animales gestionaban sus propios asuntos, continuaron circulando en formas vagas y distorsionadas, y durante todo ese año, una ola de rebeldía
recorrió el campo. Toros que siempre habían sido dóciles se volvieron repentinamente salvajes. Las ovejas derribaban cercas y devoraban el trébol. Las vacas pateaban el cubo. Los caballos de caza se negaban a saltar las vallas y arrojaban a sus jinetes al otro lado. Sobre todo, la melodía e incluso la letra de Bestias de Inglaterra eran conocidas en todas partes. Se había extendido con una rapidez asombrosa. Los seres humanos no podían contener su rabia cuando escuchaban esta canción, aunque fingían considerarla simplemente ridícula. No podían entender, decían, cómo incluso los animales podían rebajarse a cantar semejante basura despreciable. A cualquier animal que lo sorprendieran cantándola se le daba una paliza en el acto. Y sin embargo, la canción era irreprimible. Los mirlos la silbaban en los setos, las palomas la arrullaban en los olmos, se colaba en el estruendo de las herrerías y en el tañido de las campanas de la iglesia. Y cuando los seres humanos la escuchaban, temblaban en secreto, oyendo en ella una profecía de su futura perdición. A principios de octubre, cuando el trigo estaba cortado y apilado y parte de él ya estaba trillado, una bandada de palomas llegó volando y se posó en el patio de la granja animal en la más salvaje excitación. Jones y todos sus hombres, con media docena más de Bosque Fox y Campo Apretado, habían entrado por la verja de 5 barras y venían subiendo por el camino de carros que llevaba a la granja. Todos llevaban palos, excepto Jones, que marchaba al frente con una escopeta en las manos. Obviamente, iban a intentar recuperar la granja. Esto se había esperado durante mucho tiempo y todos los preparativos estaban hechos. Bola de Nieve, que había estudiado un viejo libro sobre las campañas de Julio César que había encontrado en la casa de la granja, estaba a cargo de las operaciones defensivas. Dio sus órdenes rápidamente y en un par de minutos cada animal estaba en su puesto. Cuando los seres humanos se acercaron a los edificios de la granja, Bola de Nieve lanzó su primer ataque. Todas las palomas, en número de 35, volaron de un lado a otro sobre las cabezas de los hombres y los salpicaron de excrementos desde el aire. Y mientras los hombres lidiaban con esto, los gansos, que habían estado escondidos detrás del seto, salieron corriendo y les picotearon ferozmente las pantorrillas. Sin embargo, esto era solo una maniobra de escaramuza ligera destinada a crear un poco de desorden, y los hombres fácilmente ahuyentaron a los gansos con sus palos. Bola de Nieve lanzó entonces su segunda línea de ataque. Muriel, Benjamín y todas las ovejas, con Bola de Nieve a la cabeza, se lanzaron hacia adelante y pincharon y embistieron a los hombres desde todos los lados, mientras Benjamín se daba la vuelta y les golpeaba con sus pequeños cascos. Pero una vez más, los hombres, con sus palos y sus botas claveteadas, eran demasiado fuertes para ellos, y de repente, ante un chillido de Bola de Nieve que era la señal de retirada,
Todos los animales se dieron la vuelta y huyeron a través del portón hacia el patio. Los hombres dieron un grito de triunfo. Vieron, según imaginaban, a sus enemigos en fuga y se lanzaron tras ellos en desorden. Esto era justo lo que Bola de Nieve había planeado. Tan pronto como estuvieron bien dentro del patio, los 3 caballos, las 3 vacas y el resto de los cerdos, que habían estado tendidos en emboscada en el establo de las vacas, emergieron repentinamente a su espalda, cortándoles la retirada. Bola de Nieve dio entonces la señal de carga. Él mismo se lanzó directamente hacia Jones. Jones lo vio venir, levantó la escopeta y disparó. Los perdigones trazaron surcos sangrientos a lo largo de la espalda de Bola de Nieve y una oveja cayó muerta. Sin detenerse ni un instante, Bola de Nieve lanzó sus 90 kilos contra las piernas de Jones. Jones fue arrojado a un montón de estiércol y la escopeta se le escapó de las manos. Pero el espectáculo más aterrador de todos fue Boxeador, irguiéndose sobre sus patas traseras y golpeando con sus grandes cascos cerrados como un semental. Su primer golpe alcanzó a un mozo de cuadra de Bosque Fox en el cráneo y lo dejó tendido sin vida en el barro. Al ver esto, varios hombres tiraron sus palos e intentaron huir. El pánico se apoderó de ellos y al momento siguiente todos los animales juntos los perseguían dando vueltas y vueltas por el patio. Fueron corneados, pateados, mordidos, pisoteados. No había un solo animal en la granja que no se vengara de ellos a su manera. Incluso la gata saltó repentinamente desde un tejado sobre los hombros de un vaquero y le clavó las garras en el cuello, ante lo cual él gritó horriblemente. En el momento en que la salida quedó despejada, los hombres se alegraron de poder salir corriendo del patio y huir hacia la carretera principal. Y así, a los 5 minutos de su invasión, estaban en vergonzosa retirada, por el mismo camino por el que habían venido, con una bandada de gansos, siseando tras ellos y picoteándoles las pantorrillas durante todo el trayecto. Todos los hombres se habían ido, excepto uno. De vuelta en el patio, Boxeador estaba hurgando con su casco al mozo de cuadra que yacía boca abajo en el barro, tratando de darle la vuelta. El muchacho no se movía. «Está muerto», dijo Boxeador con tristeza. «No tenía intención de hacer eso. Olvidé que llevaba herraduras de hierro. ¿Quién creerá que no hice esto a propósito? Nada de sentimentalismos, camarada», gritó Bola de Nieve, de cuyas heridas aún goteaba sangre. «La guerra es la guerra. El único ser humano bueno es el que está muerto. No deseo quitarle la vida a nadie, ni siquiera a un ser humano», repitió Boxeador, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Dónde está Molly?», exclamó alguien. De hecho, Molly había desaparecido. Por un momento hubo una gran alarma. Se temía que los hombres pudieran haberle hecho daño de alguna manera o incluso llevársela con ellos. Sin embargo,
Al final la encontraron escondida en su establo, con la cabeza enterrada entre el heno del pesebre. Había huido en cuanto la escopeta disparó. Y cuando los demás volvieron de buscarla, fue para descubrir que el mozo de cuadra, que de hecho solo estaba aturdido, ya se había recuperado y se había marchado. Los animales se habían reunido de nuevo en la más salvaje excitación, cada uno contando sus propias hazañas, en la batalla a voz en grito. Se celebró inmediatamente una celebración improvisada de la victoria. Se izó la bandera y se cantó Bestias de Inglaterra varias veces. Luego se le dio un funeral solemne a la oveja que había muerto, plantándose un arbusto de espino en su tumba. Junto a la tumba, Bola de Nieve pronunció un pequeño discurso, enfatizando la necesidad de que todos los animales estuvieran dispuestos a morir por la granja animal si fuera necesario. Los animales decidieron por unanimidad crear una condecoración militar, héroe animal, primera clase, que fue conferida allí mismo a Bola de Nieve y a Boxeador. Consistía en una medalla de latón. En realidad eran algunos viejos adornos de arnés que habían sido encontrados en la guarnicionería para ser llevada los domingos y días festivos. También había héroe animal, segunda clase, que fue conferida póstumamente a la oveja muerta. Hubo mucha discusión sobre cómo debía llamarse la batalla. Al final, se la llamó la batalla del establo de las vacas, ya que fue allí donde se había tendido la emboscada. La escopeta del señor Jones había sido encontrada tirada en el barro, y se sabía que había un suministro de cartuchos en la casa de la granja. Se decidió colocar la escopeta al pie del mástil de la bandera, como una pieza de artillería, y dispararla 2 veces al año. Una el 12 de octubre, aniversario de la batalla del establo de las vacas, y otra el día de San Juan, aniversario de la rebelión.